¿Qué hay, amigos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Biólogo en la Red, esta vez para hablar de biociencia. Bien, después del éxito de mi vídeo acerca del origen de la célula, he decidido contestar a muchas de las preguntas que me hacíais y hacer algunas aclaraciones. Por cierto, si todavía no habéis visto este vídeo acerca del origen de la primera célula, os dejo el link en la descripción del vídeo. En este vídeo lo que vamos a hablar es de las 5 pruebas biológicas que demuestran que la evolución de las especies es un hecho científico aceptado por toda la comunidad científica. En concreto, la evolución de las especies desde Darwin, desde hace 150 años, se viene tomando como cierta, y la comunidad científica actual de todo el planeta está de acuerdo en que la evolución es real y es un hecho que explica cómo unas especies se transforman las unas en las otras, desde aquella primera célula que os conté en el vídeo anterior hasta llegar a nosotros. Bien, pero como somos ciencia y somos científicos, no hacemos meras hipótesis, sino que las tenemos que confirmar o contrastar con pruebas, pues es por lo cual voy a hacer este vídeo, en el cual os voy a dar las 5 pruebas básicas más conocidas que podéis encontrar y que se estudian en universidades y en los libros de texto hasta de secundaria. ¿Y cuáles son estas pruebas? Pues son, primero, anatomía comparada, paleontológicas, es decir, el estudio de fósiles. Tercero, genéticas, más modernas. Cuarto, desarrollo embrionario. Y quinto, las biogeográficas. Bien, ¿qué es anatomía comparada? Primero tenemos que ver que hay 2 tipos de órganos, órganos homólogos y órganos análogos. Los órganos análogos serían órganos parecidos, que se parecen, como por ejemplo el ala de un insecto y el ala de un ave, pero que sin embargo no tienen nada que ver. Por tanto diríamos que ambas especies no están emparentadas, no vienen uno de la evolución de la otra. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque no están hechos de las mismas estructuras. Las alas de un insecto son membranosas, quitinosas, sin embargo, las alas de un ave están hechas de huesos. Así es que no tienen nada que ver. No podemos decir que las aves vienen de los insectos, aunque su estructura, dada que la función es la misma, se parezca. Bien, ¿y qué es un órgano homólogo? Pues órganos homólogos pueden llegar a ser muy curiosos, porque pueden tener aspectos muy diferentes, pero sin embargo sí tener antepasados común, porque están hechos de las mismas estructuras. El ejemplo de esto sería, pues, los brazos humanos, las aletas de un delfín, la pata de un caballo o las alas de un murciélago. Como veis, he cogido ejemplos que de aspecto no tienen nada que ver unas con otras. Sin embargo, si miramos, están hechos de los mismos huesos, lo que implica un parentesco evolutivo y es una prueba de que la evolución es un hecho, ya que lo que ha ocurrido es que de ese antepasado común que tenían los mismos huesos, es decir, falanges, radio, cúbito, húmero, ¿vale? Pues de ese antepasado con todos esos huesos, cada especie se ha adaptado a su medio ambiente, según explica Darwin en sus teorías, y ha habido modificaciones que han hecho que tengamos la aleta de un delfín, que aunque no se parece en nada al brazo humano, si lo miramos, si hacemos una radiografía, veremos que está hecha de los mismos huesos. Los delfines tienen falanges, tienen radio, tienen cúbito, tienen todos los huesos. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con la pata de un caballo, en la cual encontramos que tiene un dedo solo, porque se ha reducido, los 5 dedos se han reducido a una única pezuña, pero esa pezuña está hecha de los huesos que podemos llamar falanges, como nosotros, también tiene radio y cúbito. Es decir, que la estructura base es la misma en todas estas extremidades, lo cual habla de una evolución de un antepasado común que tenía todos estos huesos, falanges, radio, cúbito y húmero, y que después se diversificó. Bien, por tanto, para explicar la evolución de las especies, nos tenemos que fijar no en el parentesco físico a primera vista, porque si esto fuera así, podríamos equivocarnos y pensar que un delfín está emparentado con los peces, porque morfológicamente se parece a un pez, ya que vive en el mismo hábitat, en el mismo medio, y la presión de selección natural ha elegido los mismos genes, porque se tiene que adaptar de la misma forma. Así es que no deberíamos fijarnos en los órganos análogos. Para la evolución lo importante es fijarse
en las estructuras. Ser más incisivo y mirar las estructuras para intentar formar un parentesco real. Es decir, lo importante en la evolución son los órganos homólogos. El estudio de fósiles es una información alucinante que nos da idea de la existencia de seres vivos que existieron en el pasado y que ya no están, que se han extinguido, y podemos ver la evolución de las especies a través del estudio de las capas de sedimentos. Es decir, como si fuera leer las hojas de un libro, de tal forma que los sedimentos más profundos serán los más antiguos y los sedimentos que están más en la superficie serán los sedimentos más modernos. Bien, pues estudiando estos fósiles de abajo hacia arriba podemos ver la evolución de las especies. De tal forma, y para mí es una gran prueba de la existencia de la evolución de las especies, nos damos cuenta de que todos los organismos vivos, todos los restos fósiles que encontramos más profundos, son siempre mucho más simples, mucho más sencillos en sus estructuras que los organismos conforme vamos subiendo hacia arriba en las capas de los estratos. Esto demuestra que hay una evolución y una tendencia a la complejidad, que de lo sencillo va evolucionando y va apareciendo las especies más complejas. Así pues, las primeras faunas que aparecen además en el mar, son todo animales marinos, eran seres muy simples. La fauna ediacara, por ejemplo. Y actualmente, pues ya sabemos la tremenda biodiversidad y complejidad de los seres vivos que viven con nosotros en nuestro planeta. Pero hay más. Los fósiles también encontramos lo que se llama series filogenéticas. Las series filogenéticas es que hemos encontrado algunas estirpes en las cuales tenemos los fósiles en los que se ve muy bien la evolución de esa especie desde el antepasado primitivo al actual. Bueno, esto lo tenemos en la especie humana, obviamente, desde Australopithecus a Homo sapiens tenemos un montón de fósiles intermedios que nos hacen ver cómo han funcionado estos cambios graduales, pero también en muchas otras especies, como por ejemplo el caballo. La serie filogenética del caballo está muy bien datada, desde Eohippus, que era un animal parecido a un antílope, pequeñito que vivía en la selva, hasta los caballos actuales. Y además, estudiando la fauna y flora fósil en torno a estos fósiles, podemos hacer una reconstrucción del ecosistema en el que vivió esta especie. Por eso sabemos que Eohippus, por ejemplo, era un animal selvático. Por eso era un animal pequeño, con patas cortas y que tenía dedos. Pues parecido a algunos animales que tenemos hoy en día en las selvas de Sudamérica, por ejemplo, o de Asia. Bien, lo que apareció es que hubo un cambio climático y la selva se convirtió en sabana. Al tener menos sitios donde ocultarse, menos vegetación, era más visible para los depredadores. Con lo cual, la tendencia evolutiva fue hacer que el animal fuera más grande y más veloz. Ya ser pequeño y esconderse en la maleza no funcionaba. Había que escapar corriendo. Pero, además, los cambios climáticos siguieron en progreso hacia una sequía que hizo que la sabana acabase siendo pradera. Con lo cual, estos procesos de cambio, la dirección que tomaron fue a conseguir animales veloces. Para ello, este Eohippus ancestral, con patas cortas, pequeño tamaño y dedos, fue aumentando de tamaño, alargando las patas y reduciendo sus dedos. Puesto que todos sabemos que para correr, para ser veloz, tú, si quieres hacer un sprint, no lo haces con las plantas de los pies, te pones de puntas. Bien, porque al minimizar la superficie de contacto de tus pies con el suelo, consigues bajar el rozamiento y por tanto ser más veloz. Esto la evolución lo sabe, de alguna manera, y por eso todos los animales que corren mucho tienen pezuñas pequeñas y reducen los dedos. Esto le pasó al caballo. En el caso del caballo llegó a ser tan extremo que tenemos el animal actual que ha reducido totalmente sus dedos, solo le queda un único dedo con sus falanges y su uña. La uña es la pezuña. Es decir, que los caballos actuales son mamíferos, como nosotros, que tenían dedos, pero que los han reducido y que andan solo con un solo dedo, con la pezuña. Pues esto es una serie filogenética, es decir, tenemos todos los fósiles intermedios en los que se van viendo los cambios graduales
como el caso del caballo, en el que se han ido viendo cómo los dedos se van reduciendo. Algunos animales actuales también tienen este proceso, por ejemplo los jabalíes o los cerdos. Si os fijáis, tienen unas pequeñas pezuñitas, dos, ¿vale? Aparte de sus dos pezuñas con las cuales caminan hoy en día, tienen dos pezuñas que ya no les sirven reducidas. El proceso de evolución seguirá y esas pezuñas desaparecerán seguramente. Algo así le pasó al caballo. Bien, esto son unas series filogenéticas, que por tanto son una prueba viva a través de los fósiles, en la cual podemos leer como si fueran las páginas de un libro los procesos evolutivos y ver que la evolución es un hecho. Hay algunas ideologías, como por ejemplo el creacionismo, que propone que Dios ha creado todos los seres vivos tal y como los vemos y que no han cambiado nunca, pues no le sienta muy bien la explicación de los fósiles y de estas cosas que estoy diciendo. Entonces siempre se manifiestan muy reticentes y antiguamente pues eran muy críticos, en especial con el tema de los fósiles, en el que decían, vamos a ver, ¿tú me estás diciendo que unas especies vienen de otras? Vale, de acuerdo, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que un pez se transforma en anfibio? ¿Que un anfibio pasa a reptil? ¿Que un reptil se acaba transformando en ave o en mamífero? Vale, pues si esto es así, tendrás que tener fósiles intermedios en los cuales encontremos que haya especies a mitad proceso de cambio. Es decir, tendrás que encontrarme, por ejemplo, animales que son medio reptiles, medio pájaro, o medio reptil, medio mamífero, y así sucesivamente. Si no lo encuentras, no dices que eres científico, pues entonces tu hipótesis no me vale, porque un científico tiene que demostrar las cosas. Cosa que los creacionistas no demuestran, ¿verdad? Porque ellos dicen que Dios ha creado las cosas y que no han cambiado y no hay ninguna prueba al respecto ni nada de. Pero bueno, la ley del embudo que se llama. Aún así, tienen razón en esto los creacionistas, porque si los científicos no encontramos esos fósiles intermedios, sería muy negativo para nuestra teoría. Tendríamos que repensar si es que los fósiles fueran la única herramienta que tenemos para demostrar la evolución, que no es así. Ya he dicho que voy a dar 5 herramientas o 5 pruebas de la evolución. Pero bien, el caso está en que los biólogos, los científicos, los paleontólogos, hemos encontrado no uno ni dos, infinidad de fósiles intermedios, infinidad de seres vivos que tienen características intermedias entre dos taxones, es decir, entre dos grupos de seres biológicos. Bien, un ejemplo, el más famoso, el Archaeopteryx. El Archaeopteryx es un ser vivo ya extinguido que tiene características intermedias de reptil y de ave. Cosas que ya en la actualidad no existen. Hoy están ya muy diferenciados tanto los reptiles como las aves, porque este Archaeopteryx y el conjunto de seres vivos relacionados con él se fueron modificando y dieron lugar a las aves. ¿Y qué características intermedias tiene? Pues muy sencillo. Tiene características de reptil, tanto como que su mandíbula, que hemos encontrado en el fósil, tiene dientes. Todo el mundo sabe que las aves no tienen dientes, los reptiles sí. Por tanto, eso sería una característica de reptil. Otra sería su cola. Los reptiles tienen cola, las aves no. Lo que llamamos cola en las aves son plumas. No tiene huesos, no son vértebras. En los reptiles sí tiene huesos y son vértebras. Bien, pues el Archaeopteryx, que tenía aspecto de pájaro, sin embargo su cola, que tenía plumas, como las aves, era una cola de huesos, es decir, como un reptil, carácter intermedio. Por supuesto, tener plumas le hacía parecido a las aves, y tener cola con huesos parecido a los reptiles. Bien, además había muchas otras circunstancias, por ejemplo, la furca. La furca es un hueso típico de las aves que vuelan, que es para tener un mayor soporte de la musculatura pectoral que puede sostener el enorme esfuerzo de volar, de sus músculos. Bien, pues tenía furca, como las aves. Es decir, encontramos plumas, furca, características que son de ave, pero luego encontramos otras de reptil, como mandíbula con dientes, cola con huesos y, por supuesto, 4 garras. Es decir, las garras de delante que tenían ya plumas y con las cuales volaba, sin embargo, le salían unos dedos, unas falanges alargadas con uñas, que usaba para agarrarse a los árboles, cosa que nuestros pájaros actuales han perdido ya. Es decir, el Archaeopteryx es una prueba de cómo un gran taxón como los reptiles se puede diferenciar y evolucionar a otro gran taxón como son las aves. Estos fósiles intermedios, que, insisto, no solamente tenemos el Archaeopteryx,
ni solamente del paso de reptil a ave, lo que pasa que esto alargaría mucho el vídeo, lo vamos a dejar aquí, pero existen enormes y gran cantidad de pruebas. Es más, diré algo más. Yo que he viajado os puedo asegurar que existen fósiles vivientes, es decir, animales intermedios que viven en zonas como, por ejemplo, hay peces pulmonados que se parecen a los anfibios. Son medio pez y medio anfibio, y están vivos actualmente, ni siquiera son fósiles. Los puedes ver, filmar y observar. Pues animales de estos también existen hoy en día. Animales que están cambiando, están evolucionando, porque el proceso evolutivo no ha terminado. Sigue y seguirá. Es un proceso lento y gradual, pero está con nosotros. Y observando las especies a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta. Las focas son un intermedio hacia delfín. Quizá acaben algunas especies de focas convirtiéndose en delfines. ¿Quién lo sabe? Porque el proceso evolutivo no lleva una dirección pensada y planificada. Ocurre a través de los cambios genéticos, de las mutaciones, algunas de las cuales, por el medio en el que vives, salen ventajosas y eres seleccionado por la selección natural. No hay un plan pensado. Por eso lo vemos todo tan perfecto, no porque haya un Dios que ha hecho un montaje súper pensado y perfecto, sino por necesidad, porque la evolución es necesaria, porque la evolución siempre coge lo mejor. Entonces, cuando cae una mutación en ese organismo, si esa mutación lo daña, lo hace peor, desaparece la especie, se extingue. Pero si por el contrario esa mutación es positiva, le da una ventaja, le hace más fuerte, hace que se pueda reproducir más, esa mutación se expande. Eso, con el paso de miles, millones de años, ha llevado a que observemos un mundo tan complejo, tan maravilloso, tan entrelazado, y que a algunos, los que no conocen cómo funciona la biología, puede hacerles pensar que es imposible que por azar estas cosas ocurran. Pero es que no es por azar y necesidad. Las mutaciones ocurren por azar. Esos cambios, a veces, la mayoría de veces, son negativos, y las especies se extinguen, enferman, tienes un cáncer, pero algunas veces funcionan. Y esas pequeñas proporciones de veces que funcionan es precisamente lo que ha llevado a la evolución. La evolución, que es un proceso que llevamos en este planeta viviéndolo 3.800 millones de años, que no son uno ni dos, son 3.800 millones de años en los cuales el planeta entero es un completo matraz en el cual se da una serie de mutaciones, cambios y ensayos, unos de los cuales funcionan y otros no. Tener en cuenta que Darwin hizo su magistral teoría de la evolución sin conocer absolutamente nada de genes, ni de su existencia, ni de ADN. En aquella época, en el siglo XIX, no se conocía nada de esto. Por tanto, los creacionistas del momento le atacaron mucho por aquí. Le dijeron que su teoría no tenía ninguna base biológica y le preguntaban que vale, que podían entender que unas especies cambian a otras, pero ¿cuál es el factor de cambio? ¿Qué es? Son los genes, pero él no lo sabía. Entonces, ahí no pudo dar una explicación, pero hoy en día sí. Por eso los biólogos actuales no somos darwinistas, somos neodarwinistas. El neodarwinismo, que somos los biólogos de hoy en día, los científicos actuales, lo que ha hecho es unir las teorías de Darwin a los conocimientos genéticos que tenemos hoy en día, ya que hoy en día conocemos perfectamente cómo funciona una célula, el ADN, los genes, incluso secuenciamos los ADNs. Esto se sabe, forma parte de la ciencia y de ya algo cotidiano, ¿no? Bien, pues las pruebas genéticas nos hacen que simplemente con los medios técnicos que tenemos hoy en día podemos comparar los ADNs de células de especies diferentes para ver cuántos genes tenemos en común o cuáles son las diferencias. Y de esta forma observamos un parentesco evolutivo. Para empezar, lo que a mí más me llama la atención, y diría que es una prueba genética, las pruebas genéticas por eso tienen gran importancia para explicar la evolución de las especies, es el mero hecho de que todos los seres vivos de este planeta, absolutamente todos, da igual que seas una bacteria, un pez, un anfibio, un reptil, un insecto, da igual, estamos hechos de lo mismo, de ADN, de proteínas, de células cuando son eucariotas con los mismos orgánulos, todo igual. Eso demuestra que venimos de una célula primitiva que tenía todo eso, y que por evolución ha dado todo lo demás. Porque si no, ¿por qué debería tener una lombriz la misma estructura que un ser humano?
Si son creaciones separadas, aparte, y que nada tienen que ver, si no hay una evolución de nada, ¿por qué todos tenemos ADN, funcionamos con genes, tenemos mitocondrias? En fin, pues porque viene de una evolución de esa célula primitiva. Como ya expliqué en el vídeo acerca del origen de la primera célula, cómo aparece la primera célula, y que si no lo habéis visto todavía es muy interesante, os dejo el link en la descripción de este vídeo, para que lo podáis ver. Bien, pues ya eso, solamente que estamos hechos de las mismas estructuras, para mí es una prueba genética suficiente. Pero es que además, comparando los ADNs, podemos establecer que hay secuencias muy antiguas que pertenecen a prácticamente todas las especies, o a todas, y luego otras que van cambiando. Y además observamos que hay secuencias de genes, que hay especies que son las más próximas a nosotros, que las tenemos prácticamente igual, mientras que conforme nos separamos de la evolución de las especies más próximas a nosotros, estas cadenas incluso desaparecen, estas secuencias de genes. Bien, así pues, para que me entendáis, si comparamos el ADN de un humano y un chimpancé, vamos a darnos cuenta que el 98% de los genes son idénticos. Es precisamente ese 2% de genes lo que nos hace humanos y distintos a los chimpancés. Bien, conforme nos separamos en la línea evolutiva, vamos encontrando más porcentaje, más diferencia genética entre los ADNs de las especies que comparamos. De tal manera que simplemente observando los ADNs podemos llegar a establecer parentescos evolutivos. Así es que las pruebas genéticas, los genes, el conocimiento actual que tenemos de la biología y de cómo funcionan las células y los genes, dan idea también de esa evolución. Y hoy, si Darwin supiera esto, podría haber explicado qué era lo que se pasaba de unas especies a otras, qué eran estas características y dónde estaban, que es en los genes. Así pues, la evolución funciona a base de mutaciones que ocurren al azar. Estos genes se transforman, y una vez transformados, si coinciden, si son genes mejorados con respecto al entorno, al hábitat en el que vives, eso te va a dar una ventaja evolutiva que va a hacer que estés más fuerte, más sano, tengas más descendencia y así tus genes se expanden. En cambio, si esa mutación, que es al azar, da la casualidad, cosa que suele pasar en la mayoría de veces, de que estropea esos genes, dan caracteres defectuosos, que no encajan bien con el hábitat en el que vives, el propio hábitat, es decir, la selección natural, va a hacer que desaparezcas. Y esos genes no pasarán a la siguiente generación, a tus hijos. Con lo cual, con el paso de cientos, de miles, de millones de años, van siendo poco a poco seleccionados los genes que sí que funcionan, y en el transcurso de ese periodo obtenemos diferencias grandes que llevan a que esa especie sea distinta a esa especie original de la que viene, a base de mutaciones repetidas y selección de la naturaleza, del medio en el que vives. Y siguiente prueba, pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas, como su nombre indica, vienen del estudio de embriones. Bien, y aquí hay algo muy curioso. Los biólogos lo decimos con una frase muy científica, y es: la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Pero qué significa esto? Lo voy a decir de manera muy sencilla. La ontogenia es el desarrollo del embrión, es decir, de feto a bebé. Y la filogenia es el desarrollo evolutivo, de cómo una especie se transforma en otro tipo de especie. Bien, pues algo muy curioso es que simplemente observando embriones nos damos cuenta que en el propio embrión se ve en vivo y en directo las fases intermedias de la evolución. Es decir, lo vais a entender con un ejemplo muy sencillo. El caso de los humanos. En el caso de los humanos, sabéis que desde que se forma el cigoto, que es el espermatozoide junto al óvulo, se empieza a dividir y empieza a formar pues el embrión, el feto, así hasta llegar al bebé. Bien, pasa por una serie de fases. Lo curioso es que si observas los primeros estadios, las primeras fases del embrión, pasamos por una fase en la cual nos parecemos mucho a los peces. Si comparas con el embrión de un pez, el embrión de un humano y un pez en esta fase son iguales. Es más, tenemos hasta hendiduras branquiales, que en el caso del pez van a evolucionar a las branquias, y en el caso de los humanos obviamente se van a cerrar. Pero pasamos por esa fase de pez. Bien, si seguimos con la evolución del embrión, el desarrollo ontogenético, veremos que pasamos también por una fase reptiliana,
en la cual nuestro embrión es conocido que tenemos cola. Cola como los reptiles. Cola que después en la evolución del embrión, conforme se desarrolla, acabaremos perdiendo. Los reptiles no, los reptiles la mantienen. Pero sí que pasamos por una fase en la que si comparamos el embrión de un humano en la fase reptil con la de un reptil, vemos que son embriones prácticamente iguales. Después la evolución seguirá, el reptil se quedará con su cola y el humano la reducirá. Pero en esa fase inicial, tanto el reptil como el humano, los embriones son muy parecidos, con cola, con 4 extremidades reducidas, en fin. Bien, pues esto significa que la ontogenia recapitula la filogenia. En resumen, que observando simplemente a un embrión cómo se desarrolla, en vivo y en directo, podemos ver las diferentes fases evolutivas por las que ha pasado hasta constituir el ser vivo que vemos hoy en día. Bueno, y a continuación os voy a hablar de otro tipo de pruebas, las biogeográficas, que como su nombre indica tiene que ver con la distribución de las diferentes especies en los continentes. La geografía. Bien, ¿en qué consisten? Estas pruebas son importantes porque empezó a trabajarlas Darwin y precisamente fueron las que dieron lugar a la teoría de la evolución de Darwin. Darwin, como sabéis, hizo un viaje enorme por todo el mundo, en el Beagle, en un barco, y ahí se dio cuenta, cuando llegó a Galápagos, de que había especies que se encontraban también en el continente sudamericano. Galápagos son islas volcánicas, que nacen en medio del océano de la nada, por tanto en sus inicios no tendrían vida, fue lava que se condensó y se enfrió. Por tanto, Darwin pensó, toda la vida que vemos hoy en día en Galápagos viene de fuera, son colonos. Como en Galápagos hay iguanas, y en las costas de Ecuador, que están frente a Galápagos, también las hay, pues él pensó que las iguanas de Galápagos, de alguna manera, debieron llegar a estas islas y las colonizaron. Lo que ocurrió a continuación fue la evolución en vivo y en directo. Los medios, los hábitats de Galápagos no tienen nada que ver con las selvas ecuatoriales del continente. Estas iguanas, que eran vegetarianas, debieron adaptarse y se alimentaron de algas y por tanto se hicieron acuáticas y aprendieron a bucear. Eso llevó a una serie de diferencias morfológicas con el paso de miles de años, que la evolución de esta especie de Galápagos ha hecho que hoy en día sea una iguana reconocible, pero muy distinta a la que encontramos en el continente. Bien, pues estas son las pruebas biogeográficas, que nos demuestran que especies con antepasados comunes, como las iguanas de Galápagos, que tienen antepasados comunes a las iguanas del continente sudamericano, viviendo en medios distintos, con una selección natural diferente, lleva a que haya diferencias que, al estar estas especies separadas, no se pueden intercambiar esos genes y por tanto, con el paso de cientos, miles o millones de años, llevan a que acaban siendo especies muy distintas, incluso taxones nuevos. Bien, esto de las Galápagos y con las iguanas, también Darwin lo observó en los pinzones, aves que según, más allá aún, según la isla con hábitat diferente, pues tenían características y picos adaptados al tipo de alimentación distinta que tenían en cada isla. Pero no solo será esto en Galápagos, obviamente, ejemplos tenemos un montón. Para que lo veáis muy sencillo, jaguares y leopardos. Son prácticamente 2 gotas de agua, tienen antepasados comunes. Lo que ocurrió es que en el pasado sabéis que el continente africano y sudamericano estaban unidos. Por tanto, el antepasado felino que vivía en este supercontinente, cuando se desgarra y se separa, ese antepasado felino evolucionó diferente en Sudamérica y en África, dando lugar a las diferencias que encontramos. Como los hábitats en los que vive el leopardo, tanto en África como en Sudamérica, son bastante parecidos, las diferencias no son tan grandes. No obstante, ha habido especies en las cuales sí que lo son. Por ejemplo, los camellos africanos y las llamas, alpacas y vicuñas sudamericanas. Su antepasado común era un animal adaptado a los climas más o menos desérticos que vivió en ese supercontinente que formaba Sudamérica y África. Cuando Sudamérica y África se separan,
este antepasado común evoluciona adaptado a los hábitats distintos. El desierto del Sáhara y del norte de África no es igual que los desiertos andinos. Por tanto, aquí sí que encontramos más diferencias. No obstante, si miramos el cráneo de un camello y de una alpaca, una vicuña o una llama, vemos que son animales que se parecen mucho, ¿verdad? Bien, pues hay muchos más ejemplos, leones y tigres, en fin, hay muchos ejemplos sobre las pruebas biogeográficas que nos demuestran que las especies, cuando se separan viniendo de antepasados comunes, pueden divergir, es decir, hacerse diferentes al adaptarse a los medios ambientes. La selección natural en cada medio elige los caracteres que son más aptos, los mejores, y por tanto, con el paso de cientos, de miles, de millones de años, estas especies que no cruzan esos genes, esas nuevas mutaciones nunca las van a compartir, acaban diferenciándose. Bueno amigos, y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya sido útil. Si es así y todavía no lo estáis, suscribiros a mi canal y no olvidéis apretar a la campanita para que así seáis informados cuando suba vídeos de estas temáticas o temáticas parecidas que os puedan interesar. Ah, otra cosa importante, si os gusta el vídeo, ponedme un like y vuestros comentarios, que siempre son bienvenidos, y así puedo saber cuáles son las temáticas que más os gustan para hacer más vídeos como estos. Así es que espero veros muy pronto aquí, en este canal, en Biólogo en la Red. ¡Hasta pronto, amigos!